Bienvenidos al episodio 4 del podcast Lecturas de Periodismo. Yo soy Álvaro Lubiert y en esta entrega vamos a reflexionar acerca de la propia profesión periodística. Y para ello nos vamos a basar en una conferencia en la que uno de los periodistas más influyentes del siglo XX aportó su experiencia y su opinión. Abordaremos asuntos tan interesantes como qué implica vivir esta profesión y si cualquier persona puede ser realmente periodista. Se trata del libro Los cínicos no sirven para este oficio, escrito por Richard Kapuscinski. Y quería traer este libro al podcast porque, a diferencia de otros libros que hemos visto y que seguiremos viendo por supuesto, este no es una aplicación práctica del periodismo. Es decir, este libro no es un reportaje, una investigación, etc. En él se tratan temas más teóricos o que están más relacionados con lo que debe ser la correcta práctica de la profesión periodística. ¿Y por qué creo que este libro debe estar en esta biblioteca de periodismo, que es a fin de cuentas este podcast? Pues porque creo que cualquier persona que lea este libro, ya sea periodista o no, va a encontrar una descripción maravillosa de lo que es la profesión periodística. Se puede decir que este libro, Los cínicos no sirven para este oficio, pone por escrito esas cosas que los periodistas, o al menos yo, siempre queremos decir para describir, para defender a esta profesión, especialmente cuando alguien lanza algún comentario negativo hacia ella. Te puede gustar más o te puede gustar menos el trabajo de Richard Kapuscinski como periodista, pero lo que sí creo que es innegable es que aquí desglosa perfectamente lo que debe ser la correcta práctica del periodismo, una práctica que tanto los propios periodistas como la sociedad en sí debemos exigir que sea posible realizarla, más que nada para el beneficio de la sociedad, que es para la que en definitiva trabaja el periodista. Y este es un libro un tanto especial porque realmente son 3 conferencias transcritas en las que este periodista, Richard Kapuscinski, aportó su experiencia y su opinión sobre la profesión, fruto de décadas trabajando como periodista. Asimismo, Kapuscinski también trató otras cuestiones históricas y culturales, siendo la más destacable las relacionadas con los países del continente africano, que podríamos decir que fueron su especialidad. De esas 3 conferencias abordaremos la primera, que es la que trata más de lleno el periodismo, y tuvo lugar en 1999. Que tuviera lugar hace 25 años no hace que queden obsoletos los apuntes que hizo Kapuscinski sobre el oficio de periodista. Y aunque veamos solamente una, os recomiendo por supuesto la lectura de los otros 2 capítulos, de esas otras 2 conferencias, porque son muy interesantes. La edición que he leído de este libro, y que citaré en este episodio, es de la editorial Anagrama, de la colección Compactos. Bien, Richard Kapuscinski fue un periodista que nació en la actual Bielorrusia en 1932 y falleció en 2007. Para hacer un breve perfil de este periodista vamos a empezar ya tratando esas declaraciones que hizo en aquella conferencia, donde también explicó sus motivaciones y sus inicios como periodista. Y es que, aunque Kapuscinski estudió historia en la universidad, se dedicó profesionalmente al periodismo. De hecho, Kapuscinski consideraba a estas 2 disciplinas como prácticamente iguales. Respecto a ello dijo que todo periodista es un historiador porque lo que hace es investigar, explorar y describir la historia en su desarrollo. Y añadió también que la contextualización histórica de lo que se informa es lo que diferencia a un buen periodista de un mal periodista, de un mal profesional de la información. Y en su trayectoria como periodista debemos destacar su dedicación por informar sobre la pobreza, que fue la tarea a la que dedicó más de 40 años. Y en cuanto a esta decisión sobre el tema al que iba a dedicarse en su carrera profesional, lo hizo por 2 motivos. El primero fue por una razón ética, y es que según este periodista, en las situaciones de pobreza perenne o de pobreza casi que permanente, la característica principal es la falta de esperanza. Es decir, que las personas que viven en esa pobreza no se rebelarán nunca. Así que, como nunca van a rebelarse, necesitan de alguien que hable por ellos. Y es que cuando hablamos de este periodista, de Richard Kapuscinski, es fundamental tener en cuenta lo siguiente, y es que es un periodista que le da mucha importancia a la intencionalidad del periodismo. Es decir, Kapuscinski no concebía esta profesión de otra manera distinta a la de un periodismo intencional, es decir, un periodismo que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. Entonces, sabiendo esto en cuenta, de que el primer motivo
era esa razón ética de dar voz a quienes no tienen capacidad de hacerse escuchar. Por otro lado está otra intención, que era la de mostrar que Europa no era lo único que existe en el mundo. ¿Y a qué se refería Kapuscinski con esta idea, con este, digamos, motivo? Pues voy a citar directamente del libro un par de líneas porque creo que van a ser más ilustrativas. Decía: mi intención es sobre todo la de mostrar a todos nosotros los europeos que tenemos una mentalidad muy eurocéntrica, que Europa, o mejor dicho, una parte de la misma, no es lo único que existe en el mundo, que Europa está rodeada por un inmenso y creciente número de culturas, sociedades, religiones y civilizaciones diferentes. Vivir en un planeta que cada vez está más interconectado significa tener en cuenta esto y adaptarnos a una situación global radicalmente nueva. Una vez que sabemos ya la idea de periodismo que tenía Richard Kapuscinski, vamos a comenzar ya analizando sus declaraciones en aquella conferencia. De todos los puntos que trató, he seleccionado un total de 4 que fueron los que me llamaron especialmente la atención. Y vamos a comenzar con el punto que creo que es el más importante y es el que responde a la cuestión de ¿cualquier persona puede ser periodista? Bueno, es una pregunta que de por sí tiene ya muchas aristas, pero Kapuscinski en este punto fue muy claro y dijo que para ser un buen periodista primero hay que ser una buena persona. Porque, como decía, si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás como sus intenciones, sus intereses, sus dificultades, etc. Parece que es una cosa muy obvia que para ser un buen profesional haya que ser buena persona, pero esta idea va más allá de lo que parece a primera vista. Y tiene que ver con algo que ya hemos visto anteriormente, que es la importancia que le daba Kapuscinski a la intencionalidad del periodismo. Porque como él explicaba, la gente con la que tendremos que trabajar, es decir, las personas que entrevistemos, descubrirán inmediatamente nuestras intenciones y nuestra actitud hacia ellas. Es decir, que si la persona a la que vamos a entrevistar ve que nuestra intención es recoger 4 frases, hacer un par de fotos e irnos sin importarnos realmente el tema en cuestión, pues claro está que esa persona va a ver nuestra intención despreocupada y arrogante y va a ser más reticente a facilitarnos cualquier tipo de información. Por el contrario, cuanto más honesta, empática y buena lógicamente sea nuestra personalidad e intención, con mayor facilidad nos aportarán datos, testimonios, información, etc. Y hablando sobre este asunto también aporta otra característica que es la que da título a este libro. Voy a citarlo literalmente porque es un fragmento que no es muy extenso, porque es simplemente maravilloso, así que voy a citarlo directamente. Decía: nuestra profesión no puede ser ejercida correctamente por nadie que sea un cínico. Es necesario diferenciar, una cosa es ser escéptico, realistas, prudentes, esto es absolutamente necesario, de otro modo no se podría hacer periodismo. Algo muy distinto es ser cínicos, una actitud incompatible con la profesión de periodista. El cinismo es una actitud inhumana que nos aleja automáticamente de nuestro oficio, al menos si uno lo concibe de una forma seria. Y luego añade: en distintas partes del mundo se trata de una profesión muy peligrosa. Quien decide hacer este trabajo y está dispuesto a dejarse la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser un cínico. Es una explicación maravillosa que no le falta ni una coma y por eso quería citarla tal cual aparece en el libro. Pasemos ahora a la segunda sección de este análisis, en el que ya sabemos que para Kapuscinski ser periodista implica de por sí pues ser una persona empática, buena, honesta y para nada cínica, como acabamos de ver. Pero ¿cuáles son los elementos que debemos cumplir como periodistas? Para Kapuscinski existen 3 puntos fundamentales. El primero es una cierta disposición a aceptar el sacrificio de una parte de nosotros mismos, debido a la exigencia de esta profesión. Es una profesión que ocupa toda nuestra vida y requiere todo nuestro tiempo. El segundo es la constante profundización en nuestros conocimientos. Y no solamente en la parte del mundo que se encuentra más próxima a nosotros, sino también a las situaciones y a lo que sucede en otros países. Y el tercer punto, que casi que yo lo considero un poco casi broma, es de no considerar el periodismo como un medio para hacerse rico. Como digo, no es que lo tome a broma, pero la precariedad de la profesión casi que hace obvia este último elemento que dice Kapuscinski. Tener en cuenta de que es una profesión que al principio los beneficios económicos pues no son para nada altos.
El tercer punto de los 4 que vamos a ver es muy interesante y me quiero detener aquí un poco más, y es el relacionado a la estructura de los medios de comunicación. Por un lado hemos visto lo que es la actitud o la personalidad del periodista. Ahora tendríamos que ver el rol del periodista dentro de la estructura de un medio de comunicación. Y aquí encontramos una descripción impresionante de la estructura y de la idea empresarial de los medios de comunicación en la actualidad. Y es que, como he dicho anteriormente en este episodio, aunque esta conferencia tuvo lugar en el 99, las declaraciones de Kapuscinski siguen vigentes hoy en día. Porque el punto con el que empieza es que hoy no es necesario ser periodista para estar al frente de los medios de comunicación. Porque las personas que están a la cabeza de los grupos mediáticos son grandes ejecutivos. ¿Y por qué son grandes ejecutivos los que están al frente? Pues porque la situación de los medios de comunicación cambió en el momento en el que se descubrió que la información es un gran negocio. Entonces, la diferencia con el principio del siglo pasado, claro, del principio del siglo XX, es que la información era concebida de dos maneras, como una búsqueda de la verdad y como un instrumento de lucha política. Pero lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX, como muy bien indica Kapuscinski, es que el mundo de los negocios descubre que en verdad el término de la verdad no es importante, y ni siquiera la lucha política, sino que lo que cuenta en la información es el espectáculo. Es decir, cuanto más espectacular sea la información, más dinero se puede ganar con ella. De esta manera, como también muy bien describe Kapuscinski, la información se ha separado completamente de la cultura y ha empezado, como dice, a fluctuar en el aire. Es decir, quien tenga dinero puede cogerla, difundirla y ganar más dinero aún si cabe. Que el mundo de los negocios y el espectáculo entrase en el mundo de los medios de comunicación implica 3 consecuencias. El primero es el que ya hemos visto, que es que al frente de los más grandes grupos televisivos hay gente que no son periodistas, no tienen nada que ver con el periodismo, son solamente grandes hombres de negocio. Y la segunda consecuencia, que es otro problema, es que ahora el periodista no puede acudir a su jefe a preguntarle cosas sobre cómo hacer mejor su trabajo, porque anteriormente el jefe sí tenía formación periodística, pero ahora, como hemos visto, son ejecutivos. Entonces, ¿qué consejo le va a dar un ejecutivo sobre periodismo a un periodista? Pues ninguno. Como los directores no tienen experiencia ni les importa tampoco el periodismo, pues el periodista tampoco puede pedirle ayuda. Y la tercera consecuencia está relacionada con la anterior. Si el directivo no tiene formación periodística y no le interesa el periodismo, si lo único que le interesa es ganar dinero, pues ya nos podemos hacer una idea del declive de la calidad de la información. Y respecto a este punto sobre la estructura de los medios, quiero citar otro libro que también tengo pensado traer a este podcast, que se llama Los elementos del periodismo. En ese libro se plasma un ejemplo de esto que estamos viendo, sobre la presencia de ejecutivos o de otras empresas dentro del conglomerado mediático, dentro de los medios de comunicación. El caso en cuestión, el ejemplo que ponen, es de la compra de Disney de la cadena ABC News, de ABC News, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta de que se trata de la mitad de los años 90, ¿vale? Voy a citar directamente porque, como digo, ilustra muy bien, es un ejemplo real de todo esto que estamos viendo. Y dice: poco después de adquirir ABC News, Michael Eisner, consejero delegado de Disney, dijo que no le parecía apropiado que Disney informara sobre Disney. En otras palabras, en la mente del hombre que dirige el grupo al que pertenece ABC News, esta cadena de noticias no solo había perdido su identidad distintiva, sino que ahora tenía que debatir si debía cubrir y cómo debía hacerlo las noticias relativas al maravilloso mundo de Disney, una corporación valorada en $23.000 millones que gestiona tanto equipos que compiten en el deporte profesional y parques temáticos como canales de televisión por cable y portales de internet. Obviamente, los periodistas de ese medio que ha sido comprado por una compañía no van a poder informar de la misma manera sobre asuntos que están relacionados con el comprador, o sea, con el que ha comprado ese medio. Entonces, pues claro, los periodistas de ABC News pues ya habían coartada su libertad de informar, en este caso, sobre Disney, que fue la que compró la cadena.
Y vamos a terminar este episodio con algo relacionado a esto último que acabamos de ver. Este sería el cuarto y último punto que quería tratar y es sobre un término que aborda Kapuscinski y es el concepto de las noticias del día, es decir, de las noticias que vemos en los telediarios o en el informativo. Y es que estas noticias, las noticias podemos decir que socialmente todos conocemos, guardan detrás una idea muy interesante. Como dice Kapuscinski, estas noticias del día deciden qué pensamos del mundo y cómo lo pensamos. Lógicamente lo que hacen es construirnos una opinión, pero claro, ¿qué acontecimientos se cubren? ¿Cómo se aborda la noticia y cuánto tiempo dura esa cobertura? Porque un medio, mediante su criterio, hace una selección de los hechos que van a convertirse en noticias. Pero, ¿qué ocurre con los hechos que suceden en el mundo y que no son cubiertos? Pues que socialmente esos hechos no existen. Bueno, es decir, suceden. Por desgracia, habrá conflictos, desastres e injusticias en países remotos o cercanos. Pero aquello de lo que no se habla no existe en la sociedad. No quiero entrar mucho más en este tema porque son terrenos pantanosos ya, casi filosóficos, pero simplemente explico este punto para que quede más clara esta idea. Porque el papel de los medios en todo esto, según Kapuscinski, es que los medios no están interesados en reflejar la realidad del mundo, sino en competir entre ellos. Es decir, que sus objetivos no son tanto el de mostrar una imagen del mundo, sino el de no ser desbancados o desplazados por otros grupos mediáticos. Por ejemplo, si ocurre un acontecimiento en un lugar del mundo, todos los medios de comunicación van hacia allí. Y si de pronto hay otro acontecimiento en la otra parte del mundo, lo que hacen es desplazarse hacia ese nuevo sitio. Y lamentablemente, de esta manera, es como el ciudadano de a pie se hace una idea de lo que ocurre en el mundo. Pues aquí termina este episodio que me ha costado plantearlo, porque este libro es de esos textos en los que al tratar cada párrafo una idea interesante, pues uno terminaría citando todo el libro. Hacer una selección de las partes más interesantes de este libro ha sido un tanto difícil. Os animo de verdad a leer Los cínicos no sirven para este oficio, porque se tratan muchas más cosas de la profesión periodística y temas también históricos. En definitiva, un libro que tiene que estar en este podcast, en esta biblioteca de periodismo, como dije al principio. Sin más, os recuerdo que en la descripción hay un enlace a mi blog donde podéis ver las citas de este libro que más me han llamado la atención. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.